Bueno, buenas tardes o buenos días a todos. Vamos a iniciar y vamos a grabar la reunión para que las personas que se vayan conectando después tengan acceso a la grabación y asimismo a las diapositivas o a la presentación que estamos haciendo. Entonces vamos a iniciar de una para que el tiempo nos rinda y de esa manera tengamos la hora de la cual dijimos que íbamos a disponer para dar esta charla. Entonces, miremos acá. Un segundo. Bueno, entonces tener en cuenta lo siguiente, la duración va a ser de 1 hora. Las preguntas las vamos a realizar a través del chat y las resolveremos al final de la charla. Esto porque disponemos solamente de 1 hora y pues el tiempo apremia en ese orden de ideas, pues al final las resolveremos las dudas y dar la oportunidad de que más personas se puedan ir conectando. Y ya si ustedes tienen un caso en particular o cualquier caso que esté relacionado con alguna pregunta ya muy amplia, pues lo vamos a resolver a través del correo electrónico que les dejo aquí, info@legalpartner.co, que igual lo enviaremos a los correos que se registraron y de esa manera pues podemos ayudarles. Entonces, a ver qué esto. Listo, bueno, entonces sobre mí yo les cuento, soy abogada hace más de 13 años. Ay, ya. Soy abogada hace más de 13 años de experiencia, con más de 13 años de experiencia, soy experta en derecho laboral y la seguridad social y tengo una firma de abogados dedicada a lo mismo, al derecho laboral y la seguridad social. En la actualidad asesoro empresas y personas en temas de pensiones, riesgos laborales y cumplimiento de la normativa laboral, especialmente en resolución de conflictos y atención de procesos judiciales. Asimismo, pues soy egresada de la Universidad Católica de Colombia y tengo especialización en Derecho Laboral, Seguridad Social, Derecho de los Negocios, maestría en Seguridad Social. Así que el tema me apasiona y lo conozco muy bien. Y vamos a empezar ahora sí. Entonces, los ejes temáticos de la reunión se fundamentan en lo siguiente. Va a ser convenio multilateral iberoamericano de seguridad social, cómo funciona, sobre la reforma pensional, cálculo actuarial o pago de semanas, la reforma laboral, que es lo nuevo. No vamos a ahondar mucho en esto, pero si ustedes quieren saber más a profundidad sobre la reforma laboral, pues haremos un nuevo webinar para que ustedes se conecten también a eso y unas recomendaciones finales. Entonces, creo que ya un segundo, miramos aquí, ya han ido ingresando. Listo. Perfecto. Entonces, comencemos. Bueno, entonces, teniendo en cuenta que esta es una charla destinada a colombianos en el exterior, vamos a hablar primero de qué son los convenios internacionales en pensiones. Y uno de ellos es el Convenio Iberoamericano Multilateral de Seguridad Social en Pensiones. ¿Y esto cómo funciona? Es un convenio que existe entre Colombia y 13 países más, de los cuales si hablamos de la Unión Europea solamente está España y Portugal. Los demás países son los que están aquí en el Cono Sur y que hacen parte de algunas islas. Está Puerto Rico, están algunos países que hacen parte también del Cono Sur, como les decía, Argentina, Brasil, Perú, bueno, todos los que están a este lado, y permiten sumar tiempos cotizados en ambos países o en muchos países. No necesariamente son bilaterales, también son multilaterales, por eso se llaman así, o por eso el convenio se llama multilateral, porque sucede que muchas personas viven en diferentes países del mundo y en ocasiones no logran una pensión porque completaron 5 años en un lado, 3 años en el otro, 8 años en el otro, pero a la hora de la verdad, cuando se va a lograr o se va a requerir o se va a pedir la pensión, pues no se logra conseguir la misma. En ese orden de ideas, estos convenios, su objetivo es evitar que se pierdan las semanas por la migración laboral que se presenta. ¿Qué beneficios específicos ofrece a colombianos en España o Portugal estos convenios? El convenio multilateral es un poco confuso y enredado. Si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de leerlo, estos convenios traen unas normativas que pues no son tan fáciles de entender. Sin embargo, se reduce o se traduce en que si un colombiano trabajó y cotizó en ambos países o en múltiples países, puede sumar los tiempos
en todos esos países en donde cotizó o trabajó para cumplir los requisitos de pensión. Es decir, yo pongo un ejemplo, alguien que trabajó en Colombia 10 años, en España 10 años, entonces puede tomar la decisión de sumar esos 10 años más 10 años y tener 20 años y solicitar una pensión de vejez en Colombia, trayendo esas semanas de Colombia, de España a Colombia. O viceversa, si quiere pensionarse en España, pues se lleva los 10 años de Colombia para España y hace la solicitud de pensión en España, o puede ser también en Portugal, hablando de la Unión Europea. Esto garantiza que el reconocimiento de derechos pensionales sea transnacional, o sea, que no se reduzca únicamente al país de donde la persona, de donde es origen o simplemente en donde solamente ha cotizado. ¿Qué prestaciones asegura el convenio o qué garantiza? Entonces, como se trata de un tratado internacional firmado entre 14 países, como les comentaba, permite que los trabajadores puedan sumar los periodos de cotización y cubre riesgos como la vejez, la invalidez y la muerte. La vejez es lo que todos conocemos como, oiga, cuando llegue a los 57 años si es mujer o 62 años si es hombre en Colombia, tiene derecho y accede a la pensión de vejez. Invalidez y sobrevivencia tienen unos requisitos diferentes a los de la vejez. Es decir, allí nos exige contar con el requisito mínimo de semanas que tenemos en Colombia, que son 1.300 para los hombres y para las mujeres, que irán decreciendo hasta llegar a 1.000, pero eso lo vemos más adelante. Entonces, el requisito de vejez es diferente al de invalidez. El de invalidez es únicamente contar con 50 semanas cotizadas anteriores a la fecha en que se estructura o la enfermedad o el accidente, bueno, o el momento en que en el caso de la sobrevivencia, de la muerte. Y este requisito, como les decía, son 50 semanas cotizadas a los 3 años anteriores. Eso significa que si no se cuenta con las semanas o las 50 semanas cotizadas en esos 3 años anteriores, posiblemente haya un asunto con la entidad de pensiones, ya sea en Colombia o en España, que genere algún tipo de inconveniente, por lo cual por lo general se requiere contratar abogados, ya que esto se reconoce a través de los jueces laborales. Si bien es cierto, es algo que está incluido en la norma, donde dice que una persona que ya haya cumplido sus requisitos y, por ejemplo, las 1.300 semanas y no tenía los requisitos de invalidez o muerte, o sea, las 50 semanas cotizadas dentro de los 3 últimos años, entonces podría acceder a la pensión de invalidez o vejez. Pero si ustedes en primera instancia van y le piden a la Seguridad Social, oiga, págueme mi pensión de invalidez y sobreviviente, ¿sí? Y no cuentan con el requisito de las semanas, lo primero que va a pasar es que se la van a negar. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Que el convenio cubre todos esos tipos, todos estos riesgos, los de vejez, los de invalidez y los de muerte. Bueno, entonces, ¿qué beneficios tienes como colombiano en el exterior en el asunto o tratándose del convenio multilateral? Entonces, como les decía antes, hay un reconocimiento mutuo de aportes. Las semanas cotizadas, por ejemplo, entre Colombia y España se suman para cumplir los requisitos pensionales. Asimismo, se puede acceder a una pensión en Colombia o en el país donde vives. Cada país te paga lo que corresponda según lo que hayas cotizado. Y aquí me detengo un poco porque hay un mito en el sentido de que cuando las personas quieren acceder al convenio, piensan que reclaman la pensión en Colombia y que aquí se la van a pagar en euros. ¿Sí? No, es que yo coticé los últimos años en España o en Portugal sobre 1.000 o 2.000 euros, entonces voy a reclamar la pensión en Colombia porque allá los euros valen más. Y así no funciona. Cada país liquida su cuota aparte de acuerdo al tiempo que haya cotizado. Entonces les voy a poner un ejemplo. Tenemos nuevamente el ejemplo del colombiano que tiene 10 años en Colombia y 10 años en España. Cuando viene a Colombia, supongamos que es un hombre con 62 años de edad y 1.300 semanas cotizadas, viene y le dice a Colpensiones o al fondo privado a través del convenio. Esto es a través del convenio. Bueno, quiero reclamar mi pensión, por favor solicito que me la liquiden. Cuando la van a liquidar, se liquida con las últimas semanas cotizadas en Colombia. No tiene nada que ver España, no tiene nada que ver cuánto recibí o en cuánto aporté si soy autónomo en España. ¿De qué me sirven las semanas en España o de qué me sirve el convenio si me traigo lo de España si soy ese señor? Pues que lo que va a hacer es que me aumenta el número de semanas para cumplir el requisito en Colombia, porque si yo tengo 10 años en Colombia y me traigo 15 años de España, voy a completar 25 años de trabajo que no dan las 1.300, pero bueno, completo las 1.300
eso va a hacer que yo logre una pensión, pero la liquidación va a ser solamente con fundamento en los años que tengo en Colombia y en pesos, ¿sí? Así se liquida normalmente la pensión. Más adelante ya les voy contando más cositas sobre el tema del convenio. Entonces, bueno, otro de los beneficios es que no necesitas devolver semanas ni iniciar desde cero, ya que el convenio evita que pierdas tus aportes por haber migrado. Como decía antes, se los pueden llevar, traer, entre otros. Y requiere trámite formal y asesoría adecuada. Digamos que, como les decía anteriormente, este tema no es tan sencillo. Siempre requiere el apoyo de un experto que le ayude a gestionar las pensiones o la pensión ante las entidades competentes de cada país. Y se los digo porque aquí vamos a ver las desventajas. Entonces, ¿qué desventajas tiene? Es un trámite que puede tardar entre 1 y 2 años o más, ¿sí? Debido a la comunicación tardía entre Colombia y los países miembros. Normalmente, cuando una persona cumple el requisito de pensión de vejez y quiere pensionarse en España, entonces supongamos el mismo hombre va al Instituto Nacional de Seguridad Social en España y dice, quiero mi pensión, con las semanas que tengo cotizadas en Colombia, bueno, allá sí se pensionaría a los 67, 68 años, como esté ahorita el requisito en España. Entonces dice, quiero traer mis semanas de Colombia para pensionarme aquí. Y el INSS se tiene que comunicar con el Ministerio de Trabajo en Colombia y el Ministerio de Trabajo en Colombia solicitarle la información al fondo de pensiones en donde la persona esté afiliada. Eso es un trámite que puede demorarse 1, 2 o hasta 3 años, que requiere apoyo legal en tutelas, en peticiones, mejor dicho, toda clase de trámites administrativos y que a veces las personas que están fuera del país no tienen en quién confiar aquí en Colombia para que les apoyen con eso, ¿sí? Con estos trámites. Entonces, esa es la desventaja. Una. Lo otro, yo lo llamo así, cambiar semanas por dinero. Es decir, que entre más semanas compartas entre los países, menos porcentaje obtendrás en la pensión y ojo, no tendrás pensión en euros en Colombia como lo había explicado antes. ¿Cómo funciona esto? Que si yo me voy a pensionar por el convenio, yo me traigo las semanas de España, eso no significa que eso vaya a ver como que entran las semanas y no pasó nada. Yo, entre más semanas traiga, menos dinero me pagan en Colombia porque funciona a prorrata. Es decir, si yo traigo 15 años de Colombia o tengo 15 años en Colombia y 15 años en España, pues a mí me van a pagar en Colombia la proporción a un 50%. Si yo me voy a ganar una pensión de 10 millones en Colombia porque antes de irme coticé sobre ese valor 10 millones y mi pensión normalmente sería de un 65%, o sea, hablemos de 6 millones y medio, no me pagarían 6 millones y medio, sino la prorrata por haber traído semanas de España para completar los requisitos. Entonces ya no me pagarían 6 millones y medio, sino 3 millones 200, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta porque se liquida así, se liquida en pesos. Y lo mismo sucede en España. Cuando yo voy y pido la pensión allá, pues me pagarán en euros únicamente lo cotizado en España y asimismo la prorrata o el dinero, el porcentaje que tenga que recibir allá. El porcentaje en España obviamente aumenta a casi hasta 38 años de cotización, creo que es lo que se exige actualmente, y con mínimo 15 años parte del 50% y va subiendo hasta llegar a 38 años. Entonces, así mismo funciona ya. No es funcional en todos los casos. ¿Por qué? Porque en ocasiones es mejor cotizar como colombiano en el exterior y lograr tener dos pensiones. Me explico. ¿Qué es mejor? Que si yo todavía tengo el tiempo, la disponibilidad, estoy a una buena edad de la pensión, es decir, estoy en 40, 45 años y todavía me faltan 12, 15 años para alcanzar el requisito de pensión, yo podría hacer un análisis de, oiga, voy a empezar a cotizar como colombiano en el exterior, yo viviendo en España o en Portugal, y cotizo desde allá. Eso va a hacer que yo complete mis semanas en Colombia, ¿sí? Sin ningún inconveniente, lo cotizo y luego puedo reclamar mi pensión completa en Colombia sin hacerme parte de ningún convenio. Eso hará que a mí me paguen, si eran los 10 millones de cotización que traía o sobre los cuales he cotizado como colombiano en el exterior, pues que mi pensión sea aproximada a los 6 millones y medio, como les venía contando antes, y no que me la tengan que dividir por traerme unas semanas de España. Eso en el caso de que trajera 50-50, pero supongamos que hayan dejado más poquitas semanas en Colombia y traigan más de España, pues sería irrisorio lo que se recibiría en Colombia. Entonces, siempre la mejor jugada, podría decir yo, es cotizar en Colombia, cumplir los requisitos en Colombia, reclamar la pensión en Colombia y que la paguen en el exterior, porque eso se puede,
no hay ningún problema en que a mí me paguen la pensión si yo vivo fuera del país y esa es la mejor opción y al mismo tiempo cotizar a la seguridad social en España y causar allá una pensión al menos de 15 años, que es la mínima, que es media pensión o medio ingreso de salario mínimo. Entonces siempre le digo a la gente, mire, procure hacerlo así porque le va a ir mejor que hacerse parte del convenio. Y esto porque el convenio aplica más que todo es para esas personas que no logran de ninguna manera completar las semanas en ninguna parte y que la única tabla de salvación es sumar todo y que les den algo. O sea, esa es la ventaja. De resto, no tiene más ventajas si lo vemos así. Pues que nos cubre invalidez y muerte, pero pues eso es lo que sucede cuando yo voy detrás de una pensión de vejez. Ahora, ¿qué otra desventaja? Los fondos privados en Colombia. Muchas personas de las que están afiliadas a los fondos privados, hoy llamadas a CAI, y que tienden a desaparecer con la reforma pensional, estos fondos privados, si ustedes van y se acercan y dicen, quiero que me apliquen el convenio multilateral, ellos van a decir de qué me está hablando. No tengo claro de qué me habla, eso aquí no aplica, eso no es con nosotros y la ley es muy clara porque la ley dice que aplica en el régimen de ahorro individual, o sea, fondos privados y en el régimen de prima media colpensión, o sea, le aplica a todos los fondos de pensiones en Colombia, pero ellos tienen mucho desconocimiento sobre el tema y no saben tramitar. Entonces, esa es una de las desventajas. Preguntas frecuentes que surgen con este tema y es, si estoy viviendo en España o Portugal, ¿aún puedo pensionarme en Colombia con las semanas que trabajé allá? Sí, como lo decía antes, yo puedo seguir cotizando como colombiano en el exterior y tiene la gran ventaja de que solamente voy a pagar aportes a pensión, el 16% del ingreso que yo reporte. Así es que si yo reporto un ingreso de 10 millones de pesos como colombiano en el exterior, yo solamente pagaría 1.600.000 pesos de la cotización y lo del Fondo de Solidaridad Pensional, que es un valor adicional que se suma a ese 16% y que parte desde 4 salarios mínimos en un 1% y va subiendo hasta 2% hasta llegar a 25 salarios mínimos. Pero de todas formas no habría que pagar salud, no habría que pagar salud si estamos hablando de la Unión Europea, porque si lo hablamos de Estados Unidos, pues claramente los colombianos en el exterior en Estados Unidos sí prefieren pagar la salud porque les sale mejor tomar un vuelo y venir y que los atiendan aquí que tener un seguro en Estados Unidos. Entonces, volviendo al punto, si estoy viviendo en España o Portugal, sí me puedo pensionar en Colombia con las semanas que se trabajaron aquí. ¿La reforma pensional en Colombia cambia algo del convenio que hay con España y Portugal? En realidad no, la reforma pensional no toca los convenios internacionales, sí toca directamente el régimen de transición, o más bien crea un régimen de transición que sí afecta a muchos colombianos en el exterior y lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque pone un límite de semanas mínimo para hacerse parte de la ley actual, que es el promedio de los 10 últimos años con el tope que yo haya cotizado. En la actualidad las cosas cambian y hay un tope de 2.3 salarios mínimos para cotizar y en adelante mi plata va a un fondo privado para que la administren y demás, pero la pensión va a bajar. Entonces, para hacerse parte de la antigua ley, que es la ley 100, hay que cumplir con unos requisitos que más adelante los vamos a ver. ¿Puedo sumar las semanas que coticé en Colombia con las que llevo cotizadas en España y Portugal? Sí, por supuesto, como lo habíamos dicho antes, estas semanas se pueden sumar entre 2, 3, 4, los países que sean, siempre que hagan parte del convenio multilateral. Bueno, entonces no sé si tengan alguna pregunta en el chat y la vamos resolviendo una vez antes de entrar a la reforma pensional. Dime, Juan, ¿Cómo estás, Diana? Sí, espérame un hay una segundo, sí. pregunta en el chat. Dice si hay otros convenios con otros países de la Unión y me gustaría complementarla si de pronto sabes si hay posibilidades o hay negociaciones actualmente para ampliar la cobertura a otros países adicional a España y Portugal. Sí. Sí, así es. La organización, la OIS, que es la Organización Internacional de Seguridad Social, está trabajando para que ingresen al convenio multilateral Italia, Alemania, el Reino Unido. Por lo pronto son esos. O sea, están trabajando en los convenios para que ingresen estos países, pero hasta el momento solamente tenemos España y Portugal. A futuro es posible que ingresen estos que estoy diciendo. Por ahora no tenemos más preguntas. Puedes continuar.
Vale, entonces continuemos aquí con el tema de la reforma pensional. Antes de hablarles de la reforma pensional, que es la ley 2381 de 2024, es importante dejar claro que la reforma no está vigente. La reforma no entró en vigencia el 1 de julio del 2025 como se esperaba. Han pasado muchas cosas, ha habido trámites que se hicieron mal en la Cámara y la Corte Constitucional, la semana 15 días antes de que entrara en vigencia la reforma pensional, devolvió la misma a la Cámara para que se surtieran los debates en debida forma y se diera acceso a las minorías para que pudieran también votar y debatir la reforma. ¿Sí? Esto hizo que no entrara en vigencia la reforma y que en este momento esté quieta, no ha pasado nada. Lo que pasó fue que salió un comunicado de la Corte Constitucional, se envió el documento a la Cámara y la Cámara en sesión extraordinaria el pasado 25, 28, el sábado hace 15 días, volvió a aprobar la reforma pensional. Pero entonces aquí nace otro inconveniente y es que la Cámara parece que no hizo el debate otra vez y segundo, no esperó el auto o la sentencia de la Corte en donde se debía, donde estaban las instrucciones de cómo se tenía que debatir. Entonces eso puede pasar que la vuelvan a regresar a la Cámara y bueno, eso va a ser un tira y afloje entre la Cámara y la Corte y demás, pero pues por lo pronto vamos a revisar qué es lo importante de esta reforma porque en mi concepto la reforma sí va a entrar, solo que no se sabe cuándo, pero sí va a entrar en vigencia. Entonces continuemos acá. Listo. Entonces, rápidamente yo les cuento, la reforma plantea este escenario o este modelo pensional. Claramente, pues se especifican cuatro tipos de pilares. Uno es un pilar solidario básico que es dirigido a las personas en pobreza extrema y vulnerabilidad y tendrá una renta básica solidaria que se calcula con el IPC anual, la cual siempre dijeron desde un principio que era aproximado a los 200.000 pesos, pero cada vez baja más y todavía no está claro el valor exacto. ¿Sí? Luego pasamos al semicontributivo, que es el pilar un poco más riesgoso, y ya les explico por qué. Es este para hombres mayores de 65 y mujeres mayores de 60 que tengan cotizaciones entre 300 y 1.000 semanas. Ahí hago un paréntesis antes, eh, porque van a decirme ustedes, bueno, y las personas que tienen entre 1 y 299 semanas, ¿qué pasa? Les devuelven la plata, así como se hacía antes, se devuelve la plata. Pero tan pronto se cumplan 300 semanas y no se pase de 1.000 semanas, el pago de este pilar ya no será mediante la devolución de saldos o la indemnización sustitutiva, y eso es un gran cambio. Y que le pega muy duro a muchos colombianos en el exterior que se fueron, dejaron quieto y dijeron cuando cumpla la edad de pensión, vengo por mi plata y hasta luego. Eso ya no va a pasar. Eso ya no va a pasar porque lo que significa es que las personas que estén entre 300 y 999 semanas no tendrán derecho a ninguna devolución de saldo, sino a una renta fija que, según Asofondos, en reuniones que he tenido con ellos, se ha indicado que más o menos, si habláramos de 300 semanas, serían 200.000 pesos mensuales, o si habláramos de unas 800 semanas, estaríamos hablando de unos 450.000 a 500.000 pesos mensuales, y esto es con base en un estudio que ellos hicieron, que se los puedo compartir, lo cual gravemente afecta a las personas que estén en este rango. ¿Eso qué indica? Que la reforma obliga a que de alguna manera nos pensionemos sí o sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque o recibes una renta irrisoria o buscas la manera de pasar de las 1.000 semanas. Y ahí vamos al contributivo. Entonces, el contributivo es donde están todas esas personas que tienen más de 1.000 semanas y que tienen capacidad de pago, o sea, los que normalmente son empleados, los que normalmente cotizan a la seguridad social como independientes o autónomos, los colombianos en el exterior que cotizan, entre otros. Estas personas se van a cotizar, perdón, se van a pensionar en este régimen contributivo y sus cotizaciones se van a repartir de cierta manera. Es importante aquí aclarar, que creo que no lo dije, desaparece la diferencia entre regímenes, o sea, desaparecen los fondos privados y colpensiones y quedaría un solo fondo que administra las pensiones de todo el mundo, de todos los afiliados, que es Colpensiones. Entonces, ¿qué dice la norma? Que todo el mundo va a ir a cotizar a Colpensiones y que Colpensiones les va a recibir hasta 2,3 salarios mínimos, que es hoy en día más o menos son como 3.600.000, tal vez se acerca casi a los 4.
Y el resto, si se cotiza por encima de ese valor, se va a un fondo privado para que el fondo privado administre ese dinero y a la final, Colpensiones, cuando la persona vaya y reclame la pensión o cumpla su edad, Colpensiones le dice al fondo, fondo, páseme la plata, cuánto ahorró esta persona, venga, yo le calculo cuánto le da y Colpensiones es quien finalmente pagaría la pensión. Es decir, que el fondo de pensiones privado que se va a llamar ACAI ya no será una competencia para Colpensiones, sino será un complemento después de 2.3 salarios mínimos de cotizaciones. Esto aplica únicamente para las personas que no consiguieron completar las semanas mínimas en el régimen de transición, ¿sí? Que ya más adelante les digo cuáles son las personas del régimen de transición. Y respecto al ahorro voluntario, pues no han reglamentado mucho el asunto ni han dicho quiénes, eso está por definir, pero se supone que son los fondos privados o las ACAI que tienen sus cuentas de ahorro individual, de ahorro voluntario, entonces lo vemos por ese lado, seguros de vida complementarios o que reducen la brecha pensional. Principales cambios entonces de la reforma pensional. Como les decía, ya no existirán dos regímenes pensionales que compitan. Se incluye a las personas en estado vulnerable y de pobreza, que es el pilar solidario que les mencioné, que empezó en 223.000 pesos y que ya hoy en día no sabemos en cuánto va, porque en realidad, y la realidad es esa, Colombia no tiene el dinero para financiar esta reforma y no está claro cómo se va a financiar este pilar. Entonces, en el tercer punto, ya no habrá devolución de saldos o dineros ahorrados, a cambio se entregará una renta vitalicia, que era lo que les había comentado, que eran sumas muy bajas y que si ustedes viven en euros o en dólares, pues la verdad esto sirve para pagar un taxi y hasta luego, ¿sí? Entonces es importante crear conciencia sobre ese asunto. Se incluye un beneficio para las mujeres que tienen hijos, descontando 50 semanas por cada hijo y hasta un máximo de 3 hijos. Esto pues está en la reforma. En mi concepto, en mi opinión personal, yo creo que no va a pasar porque en mi concepto es inconstitucional. ¿Por qué? Porque hay mujeres que no tienen hijos, porque no pudieron, no quisieron, porque tenían otra proyección de vida o simplemente las personas que se identifican como mujer. Entonces, habría una desigualdad frente a estas personas porque no podrían tener hijos y no podrían acceder a ese descuento. Asimismo, la oportunidad de traslado, es decir, cualquiera se puede volver a Colpensiones sin importar que tenga menos de 10 años de cercanos a la pensión. Antes o en la ley 100 hay un límite que dice, si usted no se pasa 10 años antes de cumplir la edad de pensión, mejor dicho, llore porque se va a quedar pensionado en el fondo en donde esté actualmente. Si es Colpensiones bien o si es el fondo privado bien, porque no puedo decir que uno es mejor que otro, ya que cada uno tiene unas características diferentes que le funcionan a unos y a otros. Entonces, esta reforma lo que dice es pásese todo el mundo sin problema a Colpensiones o en mi concepto de Colpensiones a los fondos privados. También trae un cambio que igual no es que sea de la reforma pensional, pero más adelante lo vemos, y es la reducción de semanas para mujeres. Es decir, que las mujeres ya no se van a pensionar con 1.300 semanas, sino con 1.000 semanas. Pero esto no es inmediato, esto es decreciente y 1.000 van a ser en el año 2036. Empiezan a reducirse con la reforma a partir de este año, pero como no entró en vigencia, pues lo tomamos con la Corte Constitucional y entraría en vigencia a partir del próximo año, pero más adelante lo vemos. Asimismo, como les indicaba, la forma en que se liquidará la pensión cambia y Colpensiones recibirá los aportes hasta 2.3 salarios mínimos y el resto lo recibirá un fondo privado que se llama ACAI. Y un último punto que no es menos importante y es que se incluye un beneficio denominado pensión anticipada de vejez. ¿Cómo funciona este? Este va a funcionar solamente hasta el año 2036 y dice, venga, si usted tiene 1.000 semanas, tiene 62 años y es mujer o 65 hombre, yo le pago su pensión y le sigo descontando los aportes a la pensión hasta que cumple las 1.300 semanas. Entonces, este beneficio aplica solo hasta el 1 de enero de 2036 y solo aplica para quienes no tienen transición. Ahí en la lectura de ese artículo trae un pequeño mico que dice que si la persona fallece, pues no va a tener pensión de sobreviviente la esposa o los hijos si los llegara a tener. Supongo que sí tendría derecho después de que cumpla las 1.300 semanas, pero entre las 1.000 y 1.300 no habría derecho a una pensión de sobrevivientes o de invalidez de sobrevivientes, perdón, así lo dice la norma tal cual, no han dicho nada diferente a eso.
Bueno, entonces el régimen de transición. ¿Cuál es el requisito? ¿A quiénes aplica? ¿Y a partir de qué fecha? Aquí, mejor dicho, cuando se dijo que la reforma no entraba en vigencia el 1 de julio, todo el mundo saltó de una pata, pues por lo menos los que no completaban las semanas, que estaban a unos meses y que tenían que pagar los cálculos actuariales, que están, mejor dicho, tienen que vender la casa para pagar el cálculo, pues fue una alegría para mucha gente y más que todo colombianos en el exterior, que la entrada en vigencia quedara en veremos. Y esto es porque a las mujeres se les exigía cumplir con 750 semanas al 1 de julio de este año y a los hombres con 900 semanas al 1 de julio de este año. Pero como la reforma no entró en vigencia, pues ese tiempo o esa entrada en vigencia está en veremos, no se sabe. Lo importante es ponerse las pilas y ver cómo completar estas semanas, porque de todas formas, como decía antes, la reforma sí va a entrar, solo que no sabemos cuándo. Esperemos que sucede, pero es importante ir viendo cómo completar esas semanas. Estas semanas se pueden completar de varias maneras, ya sea por un cálculo actuarial, porque si soy del sector salud y tengo el rural me sirve, o sea, hice un año de rural, o las personas que hayan hecho un año de servicio a la comunidad también suma, que es el mismo, no se llama rural, pero tiene otro nombre, servicio social, o los que prestaron el servicio militar también ese tiempo le suma. Bueno, entonces, ¿cómo se liquida la pensión con la reforma pensional? ¿Cómo queda la pensión con la norma actual y la futura? ¿Qué pasa con la plata que tengo en el fondo privado? Si no logro pensionarme, me devuelven la plata y qué es el régimen de transición. Entonces, todas esas preguntas sobre cómo queda la pensión con la norma actual y la futura, aquí nosotros hicimos unos cuadritos en la firma, en donde no nos los inventamos nosotros porque pues no somos financieros y tampoco somos expertos en sacar proyecciones pues a super futuro, lo hacemos, asesoramos, pero este tipo de proyecciones las hizo la Universidad Nacional y fueron aportadas en el proyecto de la reforma pensional. Es decir, que esto es súper fidedigno y así, este es la pensión con la norma actual o con régimen de transición. Ustedes se pueden parar aquí y dicen, bueno, mire, yo normalmente 2025 cotizo sobre 5 millones de pesos, normal. Y significa que yo voy a obtener una pensión en el futuro entre 3.600.000 y 4.500.000. Vamos a pararnos en el ejemplo de los cuatro salarios mínimos, que es este. 5.600.000, la mínima son 3.600.000 y la máxima 4.500. Ahora vámonos con la reforma. Volvámonos a parar en el 4 con los 5.600.000. Si ustedes ven, aquí dice que la pensión pasaría a 2.128.000 más lo ahorrado que haya tenido la persona en una AFP para un total de 2.746.000. Claro, esa es la mínima, ¿no? El 65%. Pero si ustedes comparan estos 2.746.000, perdón, me regreso, con los 3.615.000, estaríamos hablando ya de una diferencia casi de 1 millón de pesos. Y en este estado de los cuatro salarios mínimos no se nota tanto o no es tan evidente. Si nos vamos a los 10 salarios mínimos o 7 salarios mínimos para no ir tan lejos, vamos a ver aquí que si yo cotizo casi sobre 10 millones de pesos, mi pensión con la ley 100 o si tengo transición va entre 6.177.000 y 7.971.000, que sería la máxima. Y con la reforma, entonces acordémonos de estos 677, con la reforma pasaría a 3.800.000. Entonces, 3.800.000 frente a 6.700.000 son 3 millones menos. Y así sucesivamente, pues entre más alto, más afectado. Entonces, la opción de cotizar hasta 3 o 4 salarios mínimos no es tan grave como si lo es para cuando hay pensiones o cotizaciones más altas por buscando una pensión más alta. Y eso es lo que busca el sistema, ¿no? Universalizar, que tenga más acceso o más cobertura a la gente, que tenga más un ingreso. Por eso se incluye ese semicontributivo a efecto de, vea, usted no está pensionado, pero estoy dando una renta de 200.000 pesos ya X chuleado, recibe algo en la vejez. Y eso es lo que se busca en la actualidad, que las personas tengan un ingreso para su vejez. Por eso es que se elimina lo de la devolución de los saldos o la devolución del dinero. Aquí, espérame un segundo porque aquí hay otra pregunta que no resolví y es si no logro pensionarme, ¿me devuelven la plata? Como les había dicho antes, no la devuelve. La plata
tienen ustedes como colombianos en el exterior dos opciones y es llevársela para sumarla a, por ejemplo, si yo, Diana, dejé en Colombia 600 o 500 semanas y me quiero pensionar aquí, a mí me van a dar una renta de 300, 400.000 pesos en el régimen semicontributivo. Pero si yo me llevo esas semanas para España, allá me van a sumar y muy seguramente me van a servir más allá que acá. ¿Sí? Me van a servir más allá que acá porque van a hacer que aumente el porcentaje con la pensión en España, eso sí, pues 10 años después, o sea, a los 67 años, pero me garantiza que me van a sumar y me va a aumentar el porcentaje en España. Entonces, cada caso es particular, digamos que no podemos generalizar que a unos sí les sirve el convenio, a otros no, pero lo ideal es que si se toma la decisión de pensionarse en Colombia, se tome bien en el sentido de cotizar un buen valor y de completar las semanas de cotización. Aquí vamos para el beneficio de las mujeres, como les decía, como la reforma no entró en vigencia y eso quedó quieto, quedó en stand-by, entonces aquí lo que podemos decir es que a partir del año 2026, sí o sí, obligatorio, aquí lo pusimos mediante sentencias de la Corte C-197 de 2023 y C-054 de 2024, ya se ordena que las semanas para las mujeres empiecen a disminuir, como las ven en el cuadrito, hasta llegar a 1.000 semanas en el año 2036. ¿Sí? Entonces eso es una ventaja para las mujeres o las que se identifiquen como mujeres, ¿sí? Aplica también. Continuemos acá. ¿Hay alguna pregunta en el chat? De pronto, Juan. Sí, tenemos una pregunta y la comentarista nos pregunta si me faltan más de 10 años para pensionarme, todavía puedo hacer la transición internamente. Le pregunté si cuando hablaba de transición se refiere a trasladarse de fondo de pensiones. Nos dice o nos aclara pasar del régimen antiguo al nuevo. Ok, ¿me repites la pregunta, por favor? Básicamente lo que nos están preguntando en el chat es si me faltan más de 10 años para pensionarme, todavía puedo hacer la transición o el cambio del régimen, básicamente. Sí, está vigente hasta el 16 de julio del año 2026 con la reforma pensional. Todos se pueden pasar así tengan ya la edad de pensión. Es decir, si ya tienes, supongamos, si estás cercana a los 57 años o si ya tienes 57, si tienes 60, 65, te puedes pasar en cualquier momento, en este instante, a Colpensiones o viceversa. No hay ningún inconveniente. Incluso está haciéndose muy rápido ese traslado, no demora más de 2 meses aproximadamente y unos 3 o 4 meses en que se vean reflejadas las semanas en la historia laboral, pero sí es posible. ¿Más preguntas? No, seguimos. No, no tenemos más preguntas. Vale, entonces aquí respecto al impacto de la reforma, pues decíamos, ¿en qué me afecta o beneficia la reforma pensional? Ya lo habíamos visto. Depende de las semanas que tenga, depende de la edad que tenga, cuántas semanas tengo cotizadas, entre otras. ¿Qué debo tener en cuenta para tener una mejor pensión? Planificar. Hay que planificar y decir, bueno, me faltan 5, 4, 3 años, 10. Tengo que decir con cuánto me quiero pensionar, hacerme esa pregunta, con cuánto me quiero pensionar y proyectar, o nosotros también podemos hacerlo a través de la firma, sobre qué valor se debe cotizar para lograr una mejor pensión. Entonces, es eso. Dos, tratar de pensionarse solamente con los tiempos de Colombia, entrarlo del convenio, mejor dicho, así sea porque ya me tocó y no hay más opción, pero pues es una salvación, o sea, es una tabla de salvación, así que no podemos verlo mal ni echarlo en saco roto, pero el ideal es solamente con las semanas de Colombia. Y aquí preguntan también en el impacto de la reforma que si puedo pagar las semanas de cotización que omití pagar. Y esto es muy importante, está esto sobre lo que se puede pagar, porque porque aquí se viene a hablar del cálculo actuarial que ustedes tanto escuchan sobre si puedo comprar semanas o no para salvarme de la reforma. Entonces, esto lo vamos a hablar ahora más adelante. Aquí, pues lo que les decía o la pregunta que hacían en el chat, efectivamente el plazo está hasta el 16 de julio y yo me puedo pasar entre fondos. Es importante tener en cuenta que hay unos requisitos
entre traslados entre regímenes, que son 5 años entre el régimen público y el privado. Esto se tiene en cuenta en el momento en que yo me quiera trasladar. Por ejemplo, yo me pasé a Colpensiones hace menos de 2 años. Si me quiero devolver, pues no podría porque hay una norma que dice que son 5 años para el traslado. Sin embargo, Colpensiones está aceptando a todo el mundo, independientemente de algunas restricciones que hay y que incluso había en la norma, los está aceptando. Entonces, cada caso es particular, es hacer el intento y si no se logra, pues ya se sabe que es por esa restricción que estamos diciendo. El cálculo actuarial. Entonces, todo el cuento del soy actuario y muchas veces la gente, bueno, va a comprar semanas para salvarme de la reforma y así pensionarme mejor. Pero es importante aclarar que esto no procede en todos los casos, que requiere el apoyo de un profesional. Claro que si ustedes lo quieren hacer solos, pues está bien, pero surgen tantas preguntas durante el proceso que de todas formas es mejor tener el apoyo de un profesional en este sentido. Este cálculo actuarial o pago de semanas no opera de por sí porque yo diga, voy a comprar semanas y me quiero salvar de la reforma. No. El cálculo actuarial opera es cuando yo definitivamente, supongamos, era independiente o sí, independiente en cierto tiempo, 2008, 2010, 2006, ¿sí? Y no pagué los aportes a la seguridad social. Pero yo tenía que pagarlos porque recibía arriendos, porque declaraba renta, porque tenía unos contratos de prestación de servicios que superaban el salario mínimo y tampoco los pagué, pero todo esto significa que me hice el loco y no pagué las pensiones. Entonces, en esos casos yo podría pagar esas semanas. ¿Por qué? Porque tengo las pruebas que demuestran que yo estaba obligado a cotizarla y no hice. Entonces, a mí me dice Colpensiones o el fondo privado, venga, yo lo perdono, hágale tranquilo, pague las semanas, yo le cobro una tasa de interés de acuerdo al estatuto tributario y usted me paga esas semanas y yo se las incluyo, todo bien, no hay ningún inconveniente. Pero no se puede pretender incluir semanas de manera que, venga, tengo un vacío aquí, otro vacío allá, que incluso hay gente que quiere incluir semanas y tenían 15 años, no, pero eso es imposible, o sea, tiene que ser mayor de 18. Hay otro límite que es que si yo era independiente solo puedo pagar semanas desde enero de 2003 hacia acá, hacia el 2025, antes no, porque el independiente como no estaba obligado antes del 2020, de 2003, pues el sistema no le permite realizar esos pagos. Hay muchas ocasiones también que he visto y es de mucho cuidado que muchas empresas de manera fraudulenta o como decimos nosotros chimba, pasan la carta laboral y piden el cálculo actuarial y resulta que Colpensiones se activa y les manda todas las sillas, la fiscalía y hasta denuncia penal y demás porque pues tarde o temprano todo lo investigan. Entonces es recurrir a ese tipo de que dijera yo, de maniobras para poder hacerme parte de una transición, pues no está bien. Por eso digo que es necesario asesorarse un profesional en estos casos para saber si es viable o no, o hacerse a la idea de que pues no la va a lograr, ¿sí? O que sí se va a lograr. ¿Qué se debe tener en cuenta? Que un cálculo actuarial en la actualidad está regido por un decreto que salió en octubre del año pasado, que se supone que no debería estar vigente porque la reforma tampoco lo está, pero si ustedes van y piden el cálculo en www.soyactuario.com.co, pues va a salir que tiene que pagar con el promedio de toda la vida salarial. Y muchas veces hay personas que han tenido promedios muy altos, salarios muy altos, pero en la época en que omitieron pagar ganaban el mínimo. Y Colpensiones o el fondo privado le dice, no me importa si ganaba el mínimo, a mí págueme el promedio de toda la vida. Entonces, cálculos que normalmente valdrían sobre un salario mínimo entre 8, 10, 15 millones de pesos pasan a valer 20, 30, 50, 100 millones de pesos. Entonces, por eso les decía que mucha gente como, ¿qué hago? ¿Vendo la casa? ¿Qué hago? No sé qué hacer. Entonces, esas son las situaciones que a menudo se presentan con este pago de los cálculos actuariales. Requisitos, pues tener los vacíos en la historia laboral, porque pues si no tiene los vacíos o los espacios y adicional a eso, no tiene las pruebas de que te está obligado a pagar y no pagó, pues ni para qué se desgasta, porque esos son los requisitos indispensables, que ahorita al pagar las semanas las incluyen, pero con pensiones en cualquier momento, incluso antes de reconocer la pensión, puede decir, venga, usted me incluyó esto por cálculo actuarial, muéstreme las pruebas de que usted sí está obligado, porque esto es un poco técnico, pero el cálculo actuarial se fundamenta en la omisión de la afiliación. ¿Eso qué significa?
que yo omití afiliarme en mi momento y pagar la seguridad social y estoy subsanando el error hoy en día. Básicamente es eso. En eso se fundamenta o se basa. ¿Cómo se hace? Pues como les decía, a través de soyactuario.com.co se ingresa, se llena un formulario, se incluyen las semanas que se van a pagar. Una vez se pagan, soy actuario, si todo bien, si yo tengo los requisitos y demás, me va a generar un documento que trae una referencia de pago, por lo general de 5 dígitos. Yo con esa referencia de pago me voy al operador de planilla que yo tenga, que en Colombia puede ser mi planilla, Soy, Asofondo, Asopagos, entre otros, y ellos me van a generar una planilla que se llama la planilla Z o la planilla de cálculo actuarial. Cuando yo ya tenga esa planilla, me voy y la pago en el banco. Ojo, esto no se puede pagar por ventanilla en el banco. Lo digo porque a veces supera 40, 50, 60 millones de pesos. Esto se tiene que pagar a través de PSE y tiene uno que tener previa la autorización del banco para que esa operación se pueda dar. Sucede casos en los cuales las personas han superado 50, 60 millones de pago de cálculo actuarial y no la han podido pagar. Entonces, en ese caso nosotros también los asesoramos porque por lo general tienen que hacer el pago a través de la empresa o de una empresa para que no haya rollo con los topes o los límites de pago del cálculo a través de PSE de la planilla. Entonces, sobre este punto, ¿tenemos preguntas hasta el momento? Creo que no, como que ha Desde el sido muy claro. Instagram, sí tenemos una. Desde el Instagram tenemos una pregunta y pues básicamente nos dicen si para el tema de los cálculos actuariales, pues básicamente todos los huecos se pueden llenar mediante un cálculo actuarial y la compra de semanas. Sí, lo que decía antes, claro, todos los huecos se pueden llenar siempre que se cuente con la documentación que pruebe eso. Obviamente hay gente que dice, bueno, yo corro el riesgo y que pase lo que tenga que pasar y bueno, se echan la bendición y los pagan. Estas revisiones de si se cumplen los requisitos o no son aleatorias. Obviamente Colpensiones o el fondo de pensiones no va a llegar persona por persona que pagó el cálculo actuarial a decir, muéstreme las pruebas. No, es aleatorio, pero pues sí es importante tener en cuenta que esto puede pasar, ¿sí? En el futuro. Como puede no pasar y pasó derecho y bueno, le incluyeron las semanas y todo bien. Lo que pasa es que después de pensionado también hay unas acciones que tienen los fondos que son las acciones de lesividad, se conocen así, y es básicamente como decir, oiga, venga, usted como que me hizo aquí conejo o cometió alguna jugada, lo voy a requerir y le tumbo la resolución y le quito la pensión y eso se puede, si se logra demostrar que hubo un fraude, si no, pues no. Entonces, importante tener en cuenta esos puntos. Y yo no sé cómo estamos de tiempo, nos quedan 5 minutos, así que les hablo de la reforma laboral un poquito. Y si ustedes quieren ahondar un poquito en esto de la reforma laboral, pues más adelante programamos un webinar, sea yo o sea alguien más de la firma o de nuestros aliados para que se conecten. Y es básicamente sobre los puntos que le pueden interesar a una persona que vive fuera del país. ¿Qué cambios hubo en la reforma laboral? De los más importantes, los cambios en licencias y la jornada laboral. La jornada laboral, a partir del 15 de julio de este año, se reduce a 44 horas y el 15 de julio del siguiente, que es el 2026, quedará definitivamente en 42 horas. Esa será la jornada laboral en Colombia. A partir del 25 de diciembre, la jornada diurna va hasta las 7 de la noche. Actualmente estamos hasta las 9, pero a partir de 25 de diciembre entra a ser a partir de las 7 de la noche, lo cual genera obviamente los recargos u horas extras que se causen. Se introducen unos avances en licencias que igual en la vida real ya existían, digamos, vida real como en la costumbre de las empresas ya existía. Entonces incluyen unas licencias por permisos escolares de hijos, citas médicas, incluso el hecho de poder tener una mascota o un animalito de compañía siempre que yo certifique que es para mi cuidado emocional. Los dominicales pasan a ser de un 100%, pero va de forma aumentativa, es decir, va aumentando cada año, lo que significa que a partir de este año, en julio de este año, el 1 de julio, pasan a ser del 80% los dominicales, el otro año el 90% y al año siguiente el 100%. Y novedad así, aprendices SENA, pues pasan a tener un contrato laboral.
Otra novedad de la reforma puede ser el teletrabajo transnacional, que si bien es cierto no es tan novedoso en la realidad, pues no estaba en la norma, ¿sí? Porque en la realidad ya todo el mundo, muchas personas trabajaban fuera de Colombia y tenían su contrato laboral y demás, pero ahora se puede decir que lo legalizaron y que cualquier colombiano o cualquier persona, no lo limita a colombianos, pero que trabajen fuera de Colombia pueden tener un contrato laboral en Colombia y el empleador se encargará de pagar las asistencias en salud, accidente o enfermedad. Contará con un seguro que cubra esto. Entonces ya se podría decir que está legalizado. Y frente al servicio doméstico, lo quise poner porque hay muchas personas que viven en el exterior y que preguntan o que tienen sus padres con la enfermera o con la persona que cuida la casa y no saben cómo funciona. Es importante tener en cuenta que todo contrato laboral de empleada doméstica va por escrito, ¿sí? Eso es súper importante. También cuando la empleada dice, no, no me afilie porque si no pierdo el subsidio, eso ya no va a pasar porque se va a permitir que la persona mantenga sus subsidios y al mismo tiempo esté trabajando, ¿sí? Entonces, sí o sí, toca afiliarlos a la seguridad social. Que si trabaja menos de un mes o que gana menos del mínimo, pues se le paga por días y se le paga de acuerdo a lo que deben. Pero todo es permitido, ya todo esto está legalizado, no hay lugar a que digamos, ay, no, es que ella me dijo que no le pagara porque perdía el subsidio. Tome, o sea, puede recibir una demanda por eso. Y otra novedad de los hogares y las microempresas, como por ejemplo hay muchas amas de casa que no cotizan a la seguridad social, pues lo van a poder hacer sin inconveniente, así mismo como las microempresas podrán cotizar por días o semanas a la seguridad social, ya que esto está vigente solamente para las personas del servicio doméstico, como o personas que trabajan como meseros, como jardineros, como decía, empleadas domésticas, entre otros. Entonces, esto es como algo sí, un brochazo de la reforma laboral, pero si ustedes quieren ahondar, pues me avisan por correo y los conectamos a un webinar completo de la reforma laboral. Y ya aquí terminamos, fue muy rápido. Las preguntas y respuestas que tengan las pueden dejar aquí en el chat. Si de pronto ahorita no se les ocurre alguna pregunta, la pueden enviar al correo electrónico que les mencioné aquí, se los dejo para que tomen nota. Un segundo. Es este correo, info@legalpartner.co. Entonces, cierro aquí y ustedes me dirán si tienen preguntas en el chat y con gusto las resolvemos. En el momento no tenemos preguntas, pero considero dar un par de minuticos si de pronto nos formulan alguna. Vale, de acuerdo. Tenemos a alguien redactando una pregunta. Démosle unos segunditos a ver qué nos pregunta. No, no, definitivamente no tenemos preguntas. Ah, bueno, sí, tenemos una pequeña pregunta. A ver, dice, es un caso, una persona, tengo 60 años, coticé 15 en Colombia y 2 cotizando para Colombia. Tengo posibilidades de pensionarme. No, no. Pues sí, esa es la pregunta que nos formulan en el chat. Espérame un segundo, yo la reviso porque no la entiendo bien. ¿Es que tiene 15 años en Colombia y 2 en Colombia o 2 en España? Sí, dice, tengo 60 años, coticé 15 en Colombia y en este momento llevo 2 años cotizando para Colombia. No, no, tampoco la entiendo, sinceramente. Mujer, desde España para Colombia. Vale, entonces ahí hay una noticia chévere para las mujeres y es que en Colombia recuerden que, bueno, teniendo en cuenta que ya tiene 60, pero las semanas empiezan a bajar en Colombia a partir del año entrante a 1.250 y así sucesivamente, ¿no? Eso es importante porque sí se puede pensar en la opción de acudir a una pensión en Colombia, 15, traerme los dos de España son 17
y completar al menos unos 5 o 6 años de cotización para pensionarse hacia los 65 años. Pues yo pongo aquí el ejemplo, el cuadrito en donde está lo del beneficio para las mujeres para que sea más ilustrativo. Un segundo. Aquí. Entonces aquí, si esta persona, mujer que tiene 60 años en la actualidad, si cotizara 5 años más, por lo menos hasta el año 2030 o 2031, y se trajera las semanas de España, estaríamos hablando de que cotiza unos 6 años adicionales, equivalente a 300 semanas, más las semanas que traería de España, estaríamos hablando más o menos de unas 1.150 semanas. Ella se podría pensionar en el 2030 si empieza a cotizar ya como colombiana en el exterior, o sea, si se afilia ya y empieza a cotizar como colombiana, uno. Y dos, como tendría régimen de transición, sería importante que se pasara de inmediato a Colpensiones para que pueda asegurar una mejor pensión en el 2030 o 31 cuando ya cumpla más o menos 65 años, trae las semanas de España, suma las de Colombia, cotiza estos 5 o 6 añitos y logra una pensión de vejez en Colombia. Entendido, entendidísimo, clarísimo. Eh, no veo más preguntas en este momento. Creo, bueno, hay otra relacionada con el régimen de transición y es, si como hombre tengo menos de 900 semanas y quiero quedar en régimen de transición, ¿puedo pagar las semanas que me hacen falta? Si se tienen unas 700 semanas aproximadamente. Sí, como decía antes, sí, se pueden pagar, o sea, eso no tiene ningún inconveniente. El asunto está en contar con las pruebas que me cubran los periodos o los huecos, como alguien decía, en la historia. Si, por ejemplo, yo digo voy a pagarlo de 2007 a 2012, bueno, perfecto, lo puede pagar sin ningún inconveniente. Si cuenta con el dinero también para pagar esos aportes y si cuenta con las pruebas, declaraciones de rentas, contratos, arrendamientos, cualquier prueba que demuestre que yo tenía que pagar la pensión en ese entonces, del 2007-2012, y no lo pagué. Ahora, si no tiene ninguna prueba, pues igual también puede pagar. Nadie le dice que no. El asunto es que lo que yo decía anteriormente, en cualquier momento podría ser requerido. O sea, es un riesgo, pero mucha gente lo asume. Sí, yo no voy a decir aquí, ay, no, por favor, no lo hagan. Mucha gente lo asume, nosotros no asesoramos en ese sentido, únicamente apoyamos en temas donde, oiga, de verdad yo puedo demostrar y evitarle un perjuicio a futuro, porque ahorita la persona nos puede decir, ay, sí, no pasa nada, pero en el futuro nosotros podríamos tener inconvenientes como abogados por dar este tipo de asesoría. Entonces, sí se podría. Esas eran las preguntas que teníamos en el chat. Bueno, entonces les agradezco, gracias por el espacio que me han dado. Ya voy aquí a dejar de compartir y muchas gracias por haber asistido. Yo les voy a enviar la presentación más la grabación que acabo de hacer a los correos que dejaron registrados y cualquier inquietud, duda, pregunta, PQR, felicitación, negocio, etcétera, me pueden escribir al info@legalpartner.co, que igual también quedan las diapositivas. Doctora Diana, agradecerte infinitamente por tu participación, por tu asesoría. La verdad que es increíble. De hecho, que en ese momento he decidido cambiarme de régimen. Tengo que hacerlo, ¿verdad? Antes del 15. Entonces, bueno, estamos ahí en esto, en contacto y muchísimas gracias, muchísimas gracias. Con mucho gusto, Jimena. Diana, muchas gracias. Creo que se ha quedado corto el tiempo y también porque muchas veces las personas a esta hora solo están aquí, están terminando de elaborar sobre las 7, 8 de la tarde. Entonces, pues yo creo que también el horario para algunos fue dificultoso, pero también entiendo el cambio de Colombia aquí. Entonces sí tendríamos que mirar como tipo 8 de la tarde aquí, 8:30 o 9, porque a mí me han escrito internamente y me han dicho que no han podido porque están terminando de salir de sus trabajos en la hostelería, en limpiezas, que son lo que
no se pueden dar como el lujo de salir más pronto, así sea verano. Claro. Bueno, Liana, muchas gracias. Si no hay inconveniente, yo les envío, como les dije, la presentación y la grabación y ya si surgen dudas, pues las vamos resolviendo a través del WhatsApp, del correo, sin inconveniente alguno. Vale, muy bien, muchas gracias. Un Bueno, una feliz abracito. noche, tarde para todos. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias por la información.